قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Una vez el profeta Muhammad, que la paz esté con él, se levantó por la noche y estaba recitando el Corán y llorando. Dos versos. Un verso habla de el profeta Abraham, que la paz esté con él, y el otro habla de Jesús, que la paz esté con él, y el profeta llorando. ¿Por qué ha llorado? ¿Y por qué recitó estos dos versos? Primero vamos a escuchar estos dos versos. El primer verso hablando de Abraham, que la paz esté con él. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Y el otro verso de Jesús, que la paz esté con él, dirá el día de juicio: In tu'adhibhum. El que va a castigar no es Jesús, sino Dios, el que ha creado los cielos y la tierra. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Y el profeta Muhammad llorando. Descendió el ángel Gabriel, que la paz esté con él, y le dice: Oh Muhammad, ¿por qué estás llorando? Y el profeta Muhammad le dijo: Ummati, ummati, mi humanidad, mi humanidad. Abraham preocupaba por su gente, por su pueblo. Jesús lo mismo. Y el profeta Muhammad, que la paz esté con él, pues también lo mismo, preocupado por su humanidad. Gabriel vuelve a Dios y le dice Gabriel que el profeta Muhammad está llorando por su humanidad, y Dios sabe por qué está llorando. Y Dios le dice a Gabriel: desciende y dile a Muhammad: te vamos a dar por tu humanidad hasta que estés satisfecho. Y esto es lo que le dijo Gabriel al profeta Muhammad, que la paz esté con él, preocupado por ti. Se preocupaba mucho por ti, para que entres al paraíso, para que no pierdas la otra vida, porque esta vida muy poco. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. Y la otra: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. El profeta Muhammad, que la paz esté con él, un día les dice a sus amigos: Dios me prometió de que de mi humanidad 70.000 entrarán al paraíso sin castigo, sin nada. Allahu Akbar. Y de estos 70.000, cada uno entrarán con él 70.000. O sea, 70.000 por 70.000, casi 5 millones entrarán al paraíso sin castigo, sin nada. Y el profeta les dijo: Dios me ha dado más 3 hathayat. ¿Qué es hathayat? Os doy ejemplo, con ejemplos me vais a entender. Estás en un sitio, en un banco, hay mucho dinero, muchos billetes, y te dicen: pues coge 3 hathayat y lo que coges es tuyo. Y tú haces así: esto es hathayat, tío. Haces así: oye, cuánto dinero, tío. Billetes de 500, Saza, deja aquí, María, cuidado, hagas, A2, ahí vas, aceita. 3 no, ay, gracias, tío, una más, hagas dinero. Estos son 3 hathayat de dinero. Pues imagínate si es un ángel, pues imagínate si es Dios. 3 hathayat de Dios, de los que van a entrar al paraíso, de la humanidad del profeta Muhammad, que la paz esté con él, sin castigo, sin nada. Una vez el profeta Muhammad, que la paz esté con él, estaba caminando con sus amigos y les dice:
وددت أن أرى إخواني. Tengo ganas de ver a mis hermanos. Diciendo a sus compañeros, sahaba, oh mensajero de Dios, nosotros somos hermanos tuyos. ¿Qué pasa? Y les dice, no, vosotros sois ashabi, mis compañeros. Ikhwani, mis hermanos, son los que vendrán y no me han visto. Allahu Akbar. Somos nosotros. No hemos visto al profeta Muhammad, que la paz esté con él, pero lo amamos y lo obedecemos y lo seguimos. Allahu Akbar. Y oraba, tenía ganas de vernos. ¿Y cuando nos va a ver? El día de juicio. Acordaos que el día de juicio es un día muy largo. Intentaré, inshallah, en septiembre pondré un vídeo sobre el día de juicio. Será muy largo. Intenta de escucharlo entero. Un día, Dios le llamó a este día Yawmun Azim. Todos se pondrán de pie, sin ropa, sin zapatos, nada. O sea, sin ropa. Aisha ha dicho, oh mensajero de Dios, hombres, mujeres, todos ahí sin ropa. No van a mirar los hombres a mujeres y al revés. Le dice, no, Aisha, por favor, ese día no estarás preocupado, no vas a pensar, ay, qué guapa está. No. El día de juicio, aunque estés sin ropa, solo estarás pensando, yawa. Cuando pasa una guerra, aunque sales sin ropa, la gente no van a mirar si estás sin ropa. A todos corriendo, la guerra, las bombas. Pues imagínate en el día de juicio. Y la gente tendrá sed. ¿Por qué? Porque el sol... Bueno, el sol no es como nos enseñaron, ¿vale? El sol es una lámpara nada más, diciendo que si se acercan nos vamos a quemar. No, hombre, te acercas a la lámpara de tu casa, no te vas a quemar, ¿vale? El sol es como una lámpara, pues dando vueltas, ¿ves? Dando vueltas como una redonda, ¿verdad? Entonces la tierra es redonda, claro, pero no es esférica, ¿vale? Entender bien la palabra de Dios. El día de juicio, el sol no nos va a quemar, tranquilos, pero descenderá y la gente empieza a sudar, y habrá mucha gente, todos, hasta nosotros, tendremos sed. Pues tío, cuando en verano has visto mucha gente con la botella de agua caminando aquí, sí, porque hace mucha calor y en vez en cuando tomando agua o lo que sea. Pues el día de juicio el sol descenderá y la gente tendrá sed. Y vamos a esperar, y queremos agua. ¿A quién vamos a encontrar? Al profeta Muhammad, que la paz esté con él. ¿Sabéis dónde nos va a esperar? Nos va a esperar en su al-Hawd. Al-Hawd es un río, Dios se lo ha dado, hagamos como un regalo al profeta Muhammad y su humanidad. Pues el profeta nos esperará el día de juicio, como ha dicho él, os esperaré en al-Hawd. O sea, a ese río, y empezamos a venir. Y el profeta ha dicho, sahaba, sus compañeros, ¿cómo vas a conocer a tu humanidad? ¿Cómo? Habrá mucha gente. La humanidad, la gente que estaban con Jesús, con Abraham, muchos. ¿Cómo vas a saber, a conocer tu humanidad? Les dice, con al-wudu, ablución que hacemos cuando rezamos. Tendremos nur, la luz en las manos, en la cara, en los pies. Esa gente que nos rezan, pues espero que empecéis a rezar, inshallah. Y cuando empezamos a acercar, el profeta Muhammad te dará de beber agua de su río a ti. ¿Cómo? ¿Vas a coger un vaso y te lo llena? No, es diferente. A lo mejor a algunos lo verán un poco raro, pero nada de raro. Cuando amas, por ejemplo, a una persona, es un chico y tienes tu novia, la amas mucho, y que es agua y lo coge así, ¿vas a beber? Claro, tío, ¿qué problema hay? Si mi mujer coge agua así, y lo hago así, vivo así. Así lo hacíamos en Marruecos. Alguna persona está ahí en el grifo y nos pone así, y todos viviendo de sus manos. Un padre o una madre, una persona que le amas, pues imagínate cuando será el profeta Muhammad, que la paz esté con él, que te dará de beber agua con sus manos. Empieza a poner agua aquí y vienes tú, empiezas a beber agua de sus manos. Allahu Akbar. Estamos aquí, lo amamos mucho, sobre todo los que somos musulmanes, creyentes. Amamos mucho al profeta Muhammad, que la paz esté con él. No podemos escuchar algo malo
sobre él. No podemos escuchar insultos que insulten al profeta Muhammad, que la paz esté con él. Tenemos muchas ganas de estar con el profeta Muhammad, que la paz esté con él. Pues él tenía ganas de estar con nosotros y ha dicho, pues os esperaré el día de juicio en al-Hawd, en su río. Y ahora solo os voy a hacer una pregunta y solo imagínate, ¿vale? Imagínate nada más que el profeta Muhammad esté con él, está tocando tu puerta ahora mismo. Allahu Akbar, oye, ¿qué vas a hacer? Y los cristianos, imaginaos que venga Jesús, amáis mucho a Jesús y toca la puerta. Esta pregunta a los dos, a los cristianos y a los musulmanes. ¿Te imaginas? Toca la puerta y soy mensajero de Dios Muhammad. Es que no sé si podré levantarme o no. Voy corriendo y tú lo mismo, vas a hacer lo mismo. Vas a abrir la puerta y le vas a dar un abrazo muy fuerte. Le vas a dar tu cama y tú vas a dormir en el suelo. Le vas a dar la mejor ropa que tienes, una malta, almohada, le vas a dar todo. Y la comida, ya no te digo. Le vas a preparar la comida aunque no tenga dinero. Vas a prestar dinero a algún amigo tuyo, lo que sea, para que le traigas la mejor comida. Porque sé, siendo musulmán, amas mucho al profeta Muhammad, que la paz esté con él. Sé de que eres cristiano, amas mucho a Jesús. Y si viene, pues le vas a hacer lo mismo que hacemos nosotros, que vamos a hacer nosotros con el profeta Muhammad, que la paz esté con él. Y ahora viene una pregunta que es un poco difícil. Si el profeta Muhammad, siendo musulmán, te dice, dame tu móvil, voy a ver lo que ves y lo que comentas, ¿se lo vas a dar? Venga, va, dejadme un comentario ahí. Los que van a decir sí, sinceros, ponme un 10. Y si es cristiana y te viene Jesús, que la paz esté con él, y te dice, déjame tu móvil, o es cristiano, tu móvil, a ver qué es lo que miras, qué es lo que comentas y qué es lo que haces. ¿Le vas a dar tu móvil? Solo pregunto. Siendo chico y el profeta está contigo, o Jesús está con los que son cristianos, imagínate, el profeta está contigo y te empieza a mirar la cabeza, ¿vale? Has hecho algún un corte raro, y el profeta te dice, este corte no está bien, mejor cortar normal. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas directamente al peluquero que te corte el pelo normal? ¿O le vas a preguntar al profeta, está prohibido? ¿O vas a pensar? ¿O vas a poner un gorro? ¿Qué vas a hacer en esta situación? El profeta te dice, este corte no. Corta el pelo normal. ¿Quién le va a hacer caso? Y si eres cristiano, Jesús está contigo. No estamos hablando de si está prohibido o está permitido los cortes. Esto lo dejas aparte. Esto es solo una pregunta para usted. Si amas de verdad. Jesús te dice, este corte no, corta el pelo normal. Este pendiente, no, quítalo. ¿Le vas a hacer caso directamente o no? Ser sincero. Y ahora las mujeres, ser sincera. Estás con el profeta Muhammad, que la paz esté con él, y te dice, vamos a salir. ¿Cómo vas a salir con él? Pregunto nada más, pregunto. ¿Cómo? ¿Sales ahora? Si no llevas sin hijab, ¿vas a salir con él sin hijab? ¿O vas a salir con él como algunas haciendo, se pone el pañuelo y con la ropa apretada? Yo pregunto, ¿vas a salir así con el profeta Muhammad, que la paz esté con él? ¿O vas a buscar un jilbab de tu madre? Mamá, tienes un jilbab ahí, ¿no? Que sea un poco ancho, porque es que mamá, ahí no tengo ropa, solo pantalones apretados. Y ahora le pregunto a las cristianas, ¿tú crees que podrás salir con él si llevas minifalda apretada? ¿Tú crees que saldrás así con Jesús, que la paz esté con él? ¿O con María Virgen? ¿Tú crees que vas a ir con él o con ella a la playa? ¿Tú crees? ¿Sabéis por qué os hago estas preguntas? Es que si le vais a hacer caso ahora, si el profeta Muhammad está contigo y te dice algo, sí, claro, y Jesús te dice algo, claro, no vas a pensar ni nada. Si le vais a hacer caso siendo sinceros, es que aunque estuvierais en esa época, les vais a hacer caso, les vais a obedecer. En esa época, ahora igual. Pero si ahora en tu corazón estás así, es que aunque estés en esa época, aun viendo los milagros o signos, no vais a hacer
Nada. Y ahora viene lo más bonito, me cerramos la tienda. Alguno dirá, siendo musulmán, siendo cristiano, hermano, claro, si Jesús está aquí conmigo, le voy a hacer caso. Y si es el profeta Muhammad, que la paz esté con él, claro, le voy a hacer caso. Y ahora te pregunto, no están con nosotros, ¿les sigues igualmente? ¿O hasta que estén con nosotros? Ajá. ¿Rezas? No. ¿Qué pasó? Lo tienes que amar, tienes que obedecerle. ¿O no? ¿O no? Hay que obedecerle. Está contigo o no está contigo, tienes que obedecerle. En tu móvil, ¿qué llevas? ¿Con quién hablas? ¿Dónde miras cuando estás solito? Yo pregunto, siendo musulmán, siendo cristiano, ¿qué es lo que hacéis? Espero con este vídeo vais a reflexionar mucho, intentar de seguir el camino de Dios. Los musulmanes, nosotros amamos mucho al profeta Muhammad. Lloró mucho por nosotros, ha sufrido mucho por nosotros. Merece ese amor. Lo tenemos que amar, no solo con la palabra, amamos al profeta, sino siguiendo. Tienes que hacer todo como si el profeta está contigo. Cuando sales afuera y el profeta salga contigo, yo estoy muy seguro que vas a bajar la mirada. Muy, muy, muy seguro. Esas chicas que te conocen, te dan de 2 besitos, les vas a avisar por la noche, que voy a salir, a mí no me vengáis ni besitos ni nada. Pues haz eso, hermano. Haz eso como el profeta Muhammad, como si estuviera contigo. ¿No te gustaría el día de juicio que te dé agua de sus manos? ¿No? ¿Y qué va a decir esa persona? Roba, miente, engaña, discoteca, fiesta, fornicación, alcohol, hace de todo. ¿Qué va a decir esta persona? Que Dios nos guíe a su camino. No olvidéis de darle like a este vídeo para que llegue a mucha gente. Esperamos, inshallah, que Dios nos guíe a su camino para seguir su palabra. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mm-hmm.